Doy paso directamente a la señora Isabel Martín Jiménez, que es de la Universidad de Málaga, y nos va a plantear la comunicación titulada Los arrendamientos compartidos en silencio, ¿no? Y el silencio legislativo y el conflicto jurisprudencial, exactamente. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Maridalia. Voy a compartir la pantalla. Vale, pues creo que ya se puede ver la presentación. Ante todo, me gustaría felicitar a la organización y agradecer la aceptación de esta comunicación y la posibilidad de defenderla hoy en este congreso. El objetivo del análisis que hoy expongo es determinar el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos compartidos, puesto que se trata de un fenómeno cada vez más común y que se extiende durante etapas de la vida que van más allá del periodo de formación, como se puede observar en la gráfica expuesta. En el análisis de perfil de personas que comparten pisos de Fotocasa de 2020 se indica que el 56% eligen esta modalidad porque no pueden permitirse un piso completo. Otras razones, como se puede observar, son ahorrar para adquirir una vivienda o la soledad. Sobre todo, por ejemplo, se puede pensar en esta situación que hemos vivido de la pandemia mundial. En concreto, lo que se ha analizado es la situación jurídica de aquellos arrendatarios que comparten la vivienda con otras personas, pero entre las que no existe ningún tipo de relación conyugal ni de análoga relación de afectividad. Esto es una aclaración muy relevante por cuanto que la Ley de Arrendamientos Urbanos incluye determinadas normas precisamente para el supuesto de que el arrendatario que convive con su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad desista del contrato sin consentimiento del otro, se divorcie o separe o fallezca. En cambio, se trata de aclarar en la medida de lo posible el régimen jurídico aplicable al que queda sometido aquel arrendatario que comparte la vivienda con otras personas que posiblemente ni siquiera conozca. Para ello, se han analizado dos situaciones bien diferenciadas. Por una parte, el arrendamiento celebrado por varios arrendatarios sobre el total de la vivienda y, por otra parte, el contrato de arrendamiento de habitación con derecho a utilizar zonas comunes. Para abreviar en la exposición, me referiré en el primer caso al arrendamiento compartido y en el segundo caso al arrendamiento por habitaciones, siendo los problemas principales en el primero el tipo de obligación, es decir, la solidaridad o mancomunidad, y en el segundo caso la aplicabilidad o no de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pues bien, respecto del arrendamiento compartido, en principio no cabe duda de que sí resulta aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por tanto, toda la normativa proteccionista que prevé. No obstante, y dado que la ley no se refiere a la pluralidad de sujetos, aplicaremos la norma general contenida en el Código Civil, artículos 1137 y 1138, que disponen que la solidaridad requiere de un pacto expreso entre los contratantes. Si acudimos, no obstante, a la jurisprudencia o a la interpretación que de dichos artículos viene sentando el Tribunal Supremo, queda a la valoración de los tribunales la existencia de una tácita solidaridad y la solución aplicable en caso de incumplimiento de las obligaciones, por tanto, dando lugar a soluciones muy dispares en la jurisprudencia menor. La tácita solidaridad podrá apreciarse, y cito la sentencia, cuando entre los obligados se da una comunidad jurídica de objetivos, manifestándose una interna conexión entre todos ellos a partir de las pruebas que en auto se practiquen o de la interpretación que los tribunales puedan hacer de un determinado contrato y que hace inescindible el contrato. Se exponen a continuación las distintas circunstancias, hechos y argumentos de las audiencias provinciales para estimar la existencia de una solidaridad tácita en el caso concreto. Estas pueden ser, y en pantalla podrán ver las distintas sentencias en las que se ha estimado cada uno de los argumentos, el pacto de una única renta en el contrato sin especificar obligaciones o porcentajes, igualmente respecto de los suministros o respecto de la fianza,
la identificación de los arrendatarios como detentadores de una única posición jurídica, como bien parte arrendataria o como la arrendataria, señalando así en el contrato. Otro argumento sería que el objeto arrendado no es divisible y también otras audiencias se han centrado principalmente en el plus de garantía que supone para el arrendador. Finalmente, citando la sentencia del Tribunal Supremo, la comunidad de intereses o de objetivos entre esos coarrendatarios. En cuanto a los argumentos de las audiencias provinciales que no han apreciado que exista una solidaridad tácita en el caso concreto, principalmente se han basado en que en el contrato se pacte o posteriormente se realice el pago de las cuotas de forma individual. Pero principalmente en la mayoría de las sentencias se estima que no existe esa solidaridad tácita por falta de elementos probatorios y por aplicar la regla general, que a falta de pacto expreso no existiría la solidaridad. Pues bien, la principal consecuencia de estimar la solidaridad tácita es que ante el incumplimiento de uno de los coarrendatarios deberán responder todos ellos de todas las sumas debidas. Cierto es que, como indican las sentencias citadas en la presentación, se consigue una mayor garantía para el arrendador ante la posibilidad de un incumplimiento. Pero precisamente porque la solidaridad puede resultar muy beneficiosa para el arrendador, cabe plantearse la posibilidad de que se imponga el carácter solidario de la obligación en el contrato, ya sea de forma expresa o de forma tácita, y ello introduciendo cláusulas tales como la unidad de la renta, la unidad de la fianza o la unidad de los gastos, del abono de los gastos. Ello debe llevar a preguntarse sobre la posibilidad de calificar a la cláusula como abusiva, lo que solo sería posible en el supuesto de tratarse de un contrato celebrado entre un particular y un empresario. En otras palabras, la protección del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios no alcanzaría a los contratos celebrados entre particulares, supuesto este en el que no podría propiamente discutirse la validez del pacto. A la vista de la incertidumbre que se genera por esta situación en la que cada uno de los tribunales menores puede interpretar de otra manera las circunstancias que concurren en el caso y, por tanto, estimar que existe o no una solidaridad tácita, parece razonable que se establezca una regulación propia para este supuesto en el que no solo se determine el tipo de obligación que surge entre arrendador y coarrendatarios, sino que además se regule la relación interna entre los coarrendatarios y las consecuencias que pueden tener el abandono, el desistimiento, el fallecimiento de uno de ellos. En cuanto al arrendamiento por habitaciones, que es el segundo supuesto analizado, para responder a la cuestión aparentemente sencilla del régimen jurídico aplicable, debemos partir, como hacen jurisprudencia y doctrina, del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en concreto el artículo 2, que señala los elementos que deben concurrir para considerar de vivienda el arrendamiento, que el arrendamiento recaiga sobre una edificación, que sea habitable y que el destino primordial que se dé al arrendamiento sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o del cónyuge y o sus hijos dependientes, como añade el artículo 7. Al interpretar los distintos elementos que enumera el artículo 2 citado, se ha producido cierta división entre la jurisprudencia menor sobre la aplicabilidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos o del Código Civil. Los argumentos a favor de la aplicación del Código Civil se basan, o esta línea jurisprudencial centra su argumentación en el requisito de la habitabilidad, manifestando que es doctrina constante y consolidada que para considerar de vivienda el arrendamiento, la edificación cedida debe ser adecuada a servir a las necesidades de morada o residencia, donde la persona o la familia desarrollan la intimidad de su existencia y constituyendo su hogar o sede de la vida doméstica. Concluyendo estas audiencias al interpretar este requisito de la habitabilidad, que no se puede dar cumplimiento cuando se trata de arrendamiento por habitaciones, siendo la habitación la única dependencia de la que pueden disfrutar en exclusiva los arrendatarios, debiendo compartir el uso de las demás dependencias, posiblemente con desconocidos,
y de esta manera queda excluida esa intimidad de la que se habla. Se refuerza la argumentación anterior por medio del recurso a las sentencias del Tribunal Supremo que determinan la aplicabilidad de la ley general en caso de duda entre esta y la ley especial. En cuanto a los argumentos a favor de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, frente a la postura anterior, las audiencias provinciales que defienden esta postura entienden que sí se da esa necesidad permanente en los arrendatarios que optan por arrendar por habitaciones y, por tanto, se daría cumplimiento a ese artículo 2 de la ley. Las consecuencias de someterlo a un régimen o a otro son evidentes. La consecuencia principal sería que no estaría ese arrendamiento por habitaciones sometida a ese principio, no estaría sometida a esa normativa proteccionista y, por tanto, no habría limitación en cuanto a no habría una duración mínima, unas prórrogas, no se limitaría a la fianza, etcétera. En este caso, igual que en el caso anterior, y ya termino, cabe mencionar que también sería necesaria una regulación propia porque, si bien es cierto que estas personas también merecen la protección del arrendatario de vivienda, no es adecuada la normativa que contiene la Ley de Arrendamientos Urbanos para estos supuestos. Finalmente, mencionar que ya se ha regulado este supuesto en algunas leyes, como por ejemplo en la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, que a partir de 2020 incluye los alejamientos con espacios comunes complementarios. Y hasta aquí mi exposición, dejo de compartir y muchas gracias por la atención prestada. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a dar paso directamente a la doctora Nuria Lambea para que, como es tu discusión directa, pues si puede comentar o aportar algo más al respecto. Muchas gracias, Isabel, por esta presentación tan interesante. Yo creo que pone de relieve, ¿no? Realmente muchas de las situaciones de... como consideras, cada vez más hay más personas, sobre todo pues, jóvenes o personas en edad laboral, sobre todo fruto de ese proceso de urbanización, ¿no? y ida hacia las grandes ciudades, pone de relieve ese sinhogarismo oculto, porque realmente si no se comparte habitación, no se comparte vivienda porque se quiere, por voluntad propia, sino por una imposición por falta, por ejemplo, de asequibilidad, estamos, si miramos las tablas de lo que se entiende como sinhogarismo y exclusión residencial a nivel europeo por FEANSA, es un claro ejemplo de sinhogarismo oculto, ¿no? También es verdad que además a nivel español y a nivel catalán, como has comentado, y también han comentado el director general de Vivienda y Suelo y el secretario de la Agenda Urbana y Territorio de Cataluña, cada vez se intenta fomentar estos alojamientos, estos modelos de cohousing, estos alojamientos que has comentado de espacios comunes complementarios, de los cuales posteriormente también el profesor Nassarre ha expresado su inquietud, ¿no? Que yo también comparto por establecer o normativizar alguna práctica que podría llegar a considerarse sinhogarismo oculto si no se regula adecuadamente, ¿no? Esto sería como marco. Entonces, a nivel de tu intervención me surgen dos dudas. La primera, en relación a la primera modalidad que has comentado de los arrendamientos compartidos. En este tipo de modalidad entiendo que cuando hablas de ellos hablas de un contrato entre todos los arrendatarios a nivel conjunto con el arrendador, o estamos entre contratos distintos. ¿Tenemos un arrendador y luego un subarrendamiento parcial o no? ¿Es un mismo contrato? Esto sería en relación a la primera modalidad. Y en relación a la segunda, el arrendamiento por habitaciones, sí que conozco estas posiciones jurisprudenciales diversas, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es tu postura. Es decir, ¿abogas por ir por la LAU o abogas por ir por el Código Civil? Porque al menos, según mi postura, es difícil, cuando estamos ante alquileres de habitaciones, es difícil que se cumpla el criterio de edificación habitable, ¿no? Del que habla la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque
no se disponen a nivel individual de los servicios suficientes para cubrir estas necesidades de vivienda de la persona. Además que hay diferentes artículos de la propia Ley de Arrendamientos Urbanos que si entendemos o si los interpretamos de manera finalista y sistemática, vemos que van encaminadas a hablar de la vivienda como un todo, ¿no? Entonces, me gustaría saber también tu postura, y estoy totalmente de acuerdo de que el arrendamiento por habitaciones necesita una regulación específica. Vale, muchísimas gracias por tus comentarios. En cuanto a tu primera cuestión, sí, básicamente me refiero al tipo de contrato en el que se trata solamente de un contrato y son todos los arrendatarios, todos los coarrendatarios frente a ese arrendador único, y cuáles serían pues, las circunstancias o las consecuencias de ese tipo de contratos, sobre todo cuando no se menciona expresamente pues cómo se va a repartir la obligación, o no se hace ninguna mención sobre esa particularidad, porque al final el problema que tenemos con la Ley de Arrendamientos Urbanos es que parece pensar solamente en un arrendatario, no parece estar pensando en esa pluralidad, excepto, como decía al principio, pues el tema de si tiene en cuenta pues que pueda tener una relación o tenga un cónyuge, una elaboración de afectividad, o bien que tenga hijos. Esas son como las circunstancias que está teniendo en cuenta la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero no tanto a lo mejor que pueda compartir, como es muy habitual en la actualidad, con personas que a lo mejor no conozca. Es que además se trata, por ejemplo, en Alemania también se ha ya previsto esa situación en la que hay muchas personas de edad más avanzada que deciden pues a lo mejor pasar esos últimos años con otras personas de su misma edad. Entonces, todas esas circunstancias pues a lo mejor no se están teniendo en cuenta por nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos, y surge la duda sobre pues estas personas no merecen la misma protección que un arrendatario individual. No tendría mucho sentido. Entonces, por ahí es por donde yo digo es necesaria una regulación para este supuesto en concreto. Y en cuanto a tu segunda pregunta, el problema que yo veo ahí es que, como enlazando un poco con lo que he dicho con la respuesta anterior, como esa ley no está pensada en principio para ese arrendamiento de varias personas, creo que la propia definición que se introduce en el artículo 2 es muy complicada. Está pensando solamente en ese tipo clásico, tradicional de arrendamiento de vivienda. Entonces, lo que yo considero es que aunque quisiéramos, no podríamos incluir este arrendamiento por habitaciones en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Tendríamos que pensar en una regulación totalmente distinta para este supuesto, en el que además tienen que influir otros aspectos, pues eso, como requisitos de habitabilidad especiales para adaptar la vivienda a unas circunstancias que permitan que la persona pueda utilizar esa vivienda como su vivienda habitual, aunque solamente esté utilizando en exclusividad una habitación y compartiendo el resto de estancias, ¿no? de la vivienda. Entonces, yo lo que defiendo es que estas personas, si el destino al que quieren enfocar ese arrendamiento es para vivienda habitual, merecen una protección para lo que consideran su vivienda habitual. Y entonces, a la vista de que nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos ahora mismo no lo prevé ni lo permite, entiendo que es necesario crear o dictar una ley o al menos regular el supuesto en particular. Eso sería, no sé si he respondido a tu pregunta, pero... Más o menos, gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo en esa necesidad de regulación específica, más que nada, porque si lo excluimos de la LAO y vamos por Código Civil, entonces no tiene protección alguna. Protegidos, ¿no? Y entra esa inseguridad, que también es precisamente una de las causas del sinhogarismo. Gracias. Exacto. Gracias a ti. Buenos días a todos y gracias a la organización del Congreso por permitirme estar aquí con todos ustedes para exponer brevemente mi ponencia. Voy a compartir pantalla para ponerles la presentación y en estos momentos, como ha dicho la coordinadora del panel, voy a tratar de poner en relación la propiedad privada, el derecho a la ocupación, el derecho
al acceso a la vivienda. Yo creo que se ve ya la presentación, me lo confirman si es posible a través del chat, si no, pues nada. Entonces, quería plantear lo siguiente. El fenómeno de la ocupación en España ha sido un fenómeno creciente con un crecimiento exponencial en los últimos años y además de crecer de esta manera ha sido también una fuente de preocupación constante en todos esos propietarios que ven cómo sus viviendas, sus inmuebles son invadidos por personas en contra de su consentimiento, que en el mejor de los casos alegan un derecho a la vivienda para justificar esa invasión o esa injerencia en su derecho a la propiedad privada. Tenemos que ver si toda esa ocupación puede justificarse en ese acceso a la vivienda y si esa confrontación entre la propiedad privada y el acceso a la vivienda podría resolverse a través de esa normalización o esa regularización del fenómeno ocupa. Para eso, en primer lugar, pues veremos qué debemos entender por derecho a la vivienda y qué debemos entender por la propiedad privada. Me encantaría poder pasar la presentación, pero no sé por qué no puedo pasarla. Permítanme que haga un escape porque es que no entiendo por qué no puedo pasar a la siguiente. El derecho a la propiedad está regulado en el artículo 33 de la Constitución Española, como todos ustedes saben, en el capítulo segundo del título primero, por lo tanto, dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos. Es un derecho constitucionalmente protegido que tiene reserva de ley ordinaria, no es un derecho fundamental, por lo tanto, no tiene ni su protección ni la reserva de ley orgánica y es un derecho de corte capitalista, liberal, pero, sin embargo, incluye, y de esto no cabe duda y todos lo sabemos, esa función social como parte esencial que delimita el contenido del derecho de propiedad, ¿vale? En este caso, y como dice la sentencia del Tribunal Constitucional ahí citada, se unen en el derecho de propiedad esa utilidad individual, ese componente individual, liberal, corte capitalista, y a la vez esa función social que supone o que permite que debe ceder ante un bien superior común, como luego veremos en determinados casos. Así está configurado el derecho a la propiedad, es decir, como un verdadero derecho subjetivo con titulares concretos, constitucionalmente protegido y desarrollado, por supuesto, luego tanto en el Código Civil como en otra serie de leyes secundarias. El derecho a la vivienda. ¿Cómo está configurado en nuestro ordenamiento? Pues también todos ustedes saben que está regulado en el artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y corresponde a los poderes públicos promover esas condiciones necesarias para su defensa y para hacer efectivo ese derecho. Es decir, no es un derecho subjetivo como tal, de hecho está situado dentro de los principios, como un principio rector de la política social y económica en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución, con lo cual no puede ser considerado como un verdadero derecho subjetivo a diferencia del derecho de propiedad. Podemos hablar incluso de un derecho social, en parte de la doctrina se lo ha configurado, pero no de una forma directa y particular de cada ciudadano, sino que simplemente un derecho social que debe ser desarrollado por los poderes públicos. De hecho, el propio artículo 53.3 de la Constitución Española nos dice que realmente estos principios rectores deben ser desarrollados por las leyes para que se concreten en verdaderos derechos subjetivos. La única referencia que podríamos encontrar para ver si se ha desarrollado este derecho a disfrutar de una vivienda digna sería el artículo 4 del Real Decreto Ley que aprobó el texto refundido de la Ley de Suelo del 2008, en el que habla de que todos, de nuevo insiste, vuelve a decir este artículo, todos tienen, les leo literal, todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero vuelve a decir todos, no hay un concreto sujeto, no nos dice quién efectivamente tiene ese derecho a la vivienda, cabiendo, por lo tanto, en esta definición también aquellos que tuvieran simplemente otra vivienda o que tuvieran la posibilidad de hacerla. Entonces, entiendo que en nuestro ordenamiento no hay un derecho subjetivo a la vivienda. Así insiste nuestro Tribunal Constitucional y así lo dice. Pero, sin embargo, en Europa se modifica o se da otra versión o otro matiz sobre el derecho a la vivienda. Es cierto que Europa y el Tribunal, sobre todo Europeo de Derechos Humanos, no reconoce un derecho subjetivo como tal a la vivienda, en eso comparte lo mismo que nuestro ordenamiento, pero, sin embargo, basándose en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar y que no puede haber injerencias por parte de la autoridad pública,
podemos entender que no es que exista un derecho subjetivo a la vivienda, no está así recogido, hay simplemente un contenido negativo en virtud del cual se tiene que prohibir toda injerencia en la vida privada y familiar, pero la continua jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias tan conocidas como las que tienen citadas en la presentación va modalizando y va añadiendo un contenido positivo a este derecho, que es que se crean obligaciones al Estado para que procure soluciones habitacionales precisamente para el desarrollo positivo de ese derecho a la vida privada y familiar. Es decir, no reconocemos un derecho a la vivienda como tal subjetivo, pero sí, como se generan obligaciones para que una persona tenga derecho a su vida privada y familiar, eso implica en determinadas ocasiones que se le dé una solución habitacional, es decir, una vivienda. Y en concreto, en todas estas sentencias, lo común es que se dice, bueno, usted legítimamente podrá desocupar, podrá desalojar a este ocupa según su ordenamiento de su Estado miembro, del país en cuestión que sea, pero no podrá hacerlo si esta persona no tiene un lugar donde desarrollar su vida privada y familiar. Y usted, Estado, le corresponde promover las condiciones para que así sea. Por lo tanto, en Europa, el derecho a la vivienda, que sigue sin ser un derecho subjetivo, sí que se configura como un derecho a no ser desahuciado. Es decir, mientras usted no tenga un sitio donde vivir, yo, Estado, no le puedo echar, por muy legítimo que sea esa expulsión con base en el ordenamiento jurídico concreto de cada Estado. Pues bien, pues esto nos lleva al siguiente interrogante, que es el central. Entonces, si existe un derecho a no ser desahuciado, un derecho a no ser desalojado, ¿podría justificar el derecho a la vivienda si entendido la ocupación? Es decir, ¿deberíamos respetar la ocupación por una persona que sin justo título, con una posesión ilegítima, se instale a vivir en nuestra vivienda cuando carece de otro medio? ¿Debería entonces normalizarse esta situación para facilitar el acceso a la vivienda a estas personas, para dar cumplimiento a ese derecho a no ser desahuciado que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bien, pues esta es la pregunta clave de nuestra exposición. Para eso, recordemos que el ocupa es una persona que tiene una posesión ilegítima de un inmueble sin título, con una posesión en concepto distinto de dueño, de mala fe, porque conoce y sabe que no es el dueño, inmediata, tiene una posesión material, física inmediata, en nombre propio, no pacífica siempre, porque siempre va en contra de la voluntad del legítimo poseedor, normalmente el propietario, aunque no siempre, y en muchos casos incluso violenta o clandestina, lo cual llevaría a calificar a este ocupa como un no poseedor para el derecho civil. Estoy hablando sobre todo de los ocupas delincuentes. Nos olvidamos de ellos porque creo que este no es el problema del acceso a la vivienda. No vamos a favorecer un delito en base a un pretendido derecho a la vivienda o a un derecho a no ser desalojado cuando se está utilizando la ocupación para cometer un delito. Nos referimos a esos ocupas con necesidad de vivienda, lo que yo llamo los ocupas vulnerables. Este ocupa así configurado debe prevalecer su derecho a no ser expulsado frente al derecho de propiedad privada que reconoce la Constitución. Esta es la dicotomía que tenemos que resolver. Pues bien, así las cosas, parece que esto es lo que ha querido resolver el legislador español a través del Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre, que introduce una modificación en el Real Decreto Ley 11/2020 y estamos hablando del tema del estado de emergencia derivado del COVID, en el que se suspenden los plazos de desahucio y los desalojos de temas derivados de arrendamientos impagados o incumplidos, y se introduce un nuevo artículo 1 bis en el que, como pueden leer en la diapositiva, se suspende durante el estado de alarma el procedimiento de desahucio de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2, 4 y 7 de la Ley 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo tanto, de arrendamientos y de precaristas, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal. Es decir, traiga causa de un procedimiento penal, está pensando el legislador en aquellos que si hubiera iniciado un procedimiento de desalojo, de desahucio, frente a los ocupas, porque recuerden que la ocupación en nuestro ordenamiento es un delito, bien tipificado de allanamiento de morada o bien de usurpación de inmuebles, según sea morada o no la vivienda que se ocupe, y por lo tanto se puede iniciar una vía penal. Entonces, debemos suspender ese desahucio, debemos paralizar el desalojo también en estos casos.
Solo se excepcionan, solo podrá seguir adelante el desalojo o el desahucio en lo que recoge el artículo 7, el apartado 7c del artículo 1 bis, es decir, cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas. En estos casos, cuando el ocupa, sea vulnerable o no, bueno, sea vulnerable porque solo estamos pensando en los ocupas vulnerables, haya entrado en la vivienda con intimidación o violencia en las personas, en estos casos sí lo podemos desalojar. Pero miren que solo en las personas la violencia o fuerza en las cosas no impide su falta de desahucio o de desalojo. Luego parece que tendrían un derecho a permanecer en la vivienda. Esto es cierto que se ha establecido solo durante el estado de alarma, por lo tanto finalizó el pasado mes de mayo, pero es la primera ocasión en la que el legislador español regula, y a mi modo de ver incluso parece que da alas o impulsa, el fenómeno de la ocupación frente al propietario en la propiedad privada para normalizarlo o para legalizarlo. ¿Sería esta la solución entonces? Es decir, esos ocupas, y siempre estoy hablando de ocupas que yo llamo vulnerables, es decir, personas que carecen de una vivienda y de una solución habitacional, ¿de acuerdo? Es decir, que han ocupado y que han entrado incluso por la fuerza en propiedad ajena y deben permanecer. En este Real Decreto Ley, por supuesto, ha sido de manera temporal, transitoria y solo justificado por el estado de alarma derivado del COVID. Pero ¿podría esto alargarse? ¿Podría esto normalizarse? ¿Podría ser una solución? El propio Real Decreto Ley justifica esta decisión en su exposición de motivos. Y en la exposición de motivos de este Real Decreto Ley, para impedir estos desalojos y para impedir esta falta de acciones del propietario frente al ocupa, lo justifica en la función social de la propiedad. La función social de la propiedad, aunque lo refiere solo a los arrendamientos, es decir, la paralización de los desahucios como consecuencia del impago de los arrendamientos. Y nos dice en la exposición de motivos que se respetan los límites materiales del artículo 86.1 de la Constitución española en cuanto que no se regula el régimen general del derecho a la propiedad privada, sino que se modifica temporalmente un elemento puntual de la misma relativo al aplazamiento en el cobro de la renta de alquiler. Es decir, justifica todo esto únicamente con base para los arrendamientos porque el dejar de percibir rentas temporalmente entiende que no vulnera el contenido social del derecho de propiedad. Estoy de acuerdo. Pero ¿es esto aplicable a la ocupación? En la ocupación no es solo la limitación de las rentas temporalmente, no es solo el use friendly, sino el use utuendi, es decir, el derecho de uso, se le está privando totalmente del derecho de uso al propietario. Esto afectaría al contenido esencial del derecho de propiedad y es que entiendo, y además sin compensación alguna, solo cuando el juez apreciara que podría venderse o disponerse de esa vivienda, ¿vale? Que se causará un perjuicio. Compensación que sí se prevé para los arrendamientos. ¿Puede entonces esta función social de la propiedad justificar esta paralización de los desahucios, ese derecho del ocupa a no ser desahuciado más que el derecho a la vivienda? Bien, pues entiendo que la tensión entre la propiedad privada y el supuesto derecho a la vivienda no se puede resolver a favor de esta última en aras de la función social de la propiedad tal y como se entiende en este Real Decreto. La función social es contenido esencial del derecho de propiedad, no es un límite externo a aquella, sino que la configura como tal derecho, pero debe ponerse, a mi juicio, en estrecha relación con el bien común, pues es una concepción de aquel, ya que corresponde al destino universal de los bienes favorecer el uso común de todos ellos por las personas. Y eso no significa que todos los bienes sean de todos, ni que se deba permitir la injerencia indebida en propiedad privada. Esa injerencia en la propiedad privada solo se justificaría por un bien superior y común a todos, que es distinto de la suma individual de los bienes individuales, pero al que debe entender todos los bienes individuales para la perfección de la persona. Luego entiendo que la ocupación, bien particular de los ocupas, aunque se basara en un derecho a la vivienda o a no ser desalojado, no tiene esa finalidad, no contribuye, no suma al bien común de todos, sino solo al de una persona individual. De este modo, y así entendido la función social de la propiedad, que creo que es como debe entenderse, no podemos justificar la ocupación en esa función social de la propiedad porque simplemente sería un interés privado frente a otro interés privado particular del propietario. Luego nos llevaríamos a un conflicto interprivatos. Interprivatos prevalecería, desde mi punto de vista, ese derecho de la propiedad privada, que es derecho constitucionalmente protegido, frente a un pretendido derecho a la vivienda, que es un principio rector. De tal forma que así no lo solucionaríamos, pero conscientes de que realmente
hay un problema que hay que saciar, que el ocupa vulnerable y sin vivienda debe tener una salida. Perdona, doctora Goñi, avisamos un minuto para ir concluyendo. Fenomenal. Gracias. Termino. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. Consideramos que entonces no puede resolverse este tema interprivatos, en un conflicto entre particulares. ¿Por qué? Porque entre esos dos derechos entre particulares prevalecería el derecho de propiedad, se quedarían sin protección estas personas vulnerables y, por lo tanto, hay que volver al inicio de mi exposición considerando que ese derecho a la vivienda realmente es un principio rector de las políticas públicas y debería ser la intervención pública la que solucione el problema actual de la vivienda, como aquí se menciona, no me da tiempo a explicarlas, impulso de políticas públicas de vivienda, una colaboración público-privada de la vivienda social o incluso, si queremos, una expropiación de uso temporal para las personas vulnerables, pero siempre con un justificio que equiparara los dos derechos en conflicto, propiedad privada y derecho a no ser desalojado o a una vivienda justa, y en aras de esas políticas públicas podríamos solucionar el problema. Pero, repito, no como normalización de la ocupación, como un derecho subjetivo del ocupa frente a otro derecho subjetivo particular. Si estamos en ese nivel, la solución creo que ganaría siempre la propiedad privada. Esta era mi exposición muy brevemente, mucho que desarrollar quien tenga interés y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es que muy interesante. En esta ocasión tenía asignada como discusión, ¿no?, la doctora Celia Prados García, pero la doctora se excusa por razones de salud. La verdad que igual nos ha hecho llegar algún texto en el que además hace algunas preguntas porque sí que está siguiendo el transcurso del Congreso, ¿no? Y me voy a permitir leerlas porque dice aquí que de su parte les tiende unas felicitaciones por la exposición y comenta además que la ocupación, especialmente de inmuebles, es un tema de actualidad, ¿no?, que se ha incrementado en los últimos años y que acapara noticias y comentarios en las redes sociales. Dice que además por el contrario, en el ámbito político, pues ha adquirido un matiz excesivamente electoralista, ¿no? O sea que lo que procura pues es acaparar votos, ¿no? Y que especialmente dice que en cierta medida nos aleja de su dimensión jurídico-social, provocando pues cierta sensación de inseguridad en los propietarios. Y ella también establece que para evitar el fenómeno de la ocupación pues se necesitan alternativas y específicamente como la que usted propone, ¿no? Y dice que sin embargo pues algunos autores sostienen que la solución pues discurre únicamente para garantizar pues un procedimiento rápido y eficaz que permita al propietario recuperar el inmueble ocupado. Entonces plantea una cuestión que es que ¿qué considera sobre estas propuestas? ¿Qué considera usted sobre esta propuesta? Sobre las propuestas públicas que yo he puesto en la última diapositiva al final. Bueno, pues como he dicho, creo que es la solución. Es decir, ojo, también considero que se deben compaginar con lo que apuntaba la profesora en sus comentarios, en cuanto que a lo mejor al propietario sí que una vez que esta persona, este ocupa que yo llamo vulnerable, no fuera calificado como tal, imagínese, y no tuviera derecho a permanecer en esa vivienda porque no tuviera una solución habitacional, sí que se debe también reformar la ley de enjuiciamiento civil en cuanto a que sea más rápido la expulsión de ese ocupa no adecuado, para que nos entendamos, ¿vale? Si es un ocupa vulnerable que realmente necesita vivienda, entonces ahí creo que lo que hay que hacer son políticas públicas. ¿Cuáles? Un poco, no me he dado tiempo a decirlo, pero sería, en primer lugar, aumentar, yo creo, desde luego, en presupuestos generales del Estado, la partida de vivienda es necesaria. En segundo lugar, esa cooperación pública-privada, que luego quiero hablar con la profesora Nuria Lambea también sobre este tema en su exposición, porque creo que no solo el parque de viviendas de alquiler social, como tal entendido, es decir, que promueva el Estado la construcción de viviendas para alquiler, sino incluso mi propuesta va más a que sea el propio Estado, el inquilino, es decir, que él asuma esas viviendas vacías, asuma esa renta, ese inquilino, y luego él la repercuta en esos alquileres sociales, es decir, siendo el mejor pagador, ¿no?, para el propietario. Podríamos ahí compensar o solucionar. Yo creo que eso puede ser una medida que no lo sé, que quiero precisamente discutir luego con la profesora Lambrea, si este tema se ha visto en Europa, si sería posible, cuál es su opinión. Le adelanto mi intervención con ella. Y por último, esa expropiación del uso temporal,
que podría ser, porque la ley de expropiación forzosa sí que nos permite la expropiación del uso, nos permite la expropiación de cualquiera de las facultades del dominio, porque el dominio es general, es abstracto, como sabemos, y podría hacerse, pero siempre entiendo que con un justiprecio, cosa que ahora no está contemplado, tal y como se mantiene, y tendría muchas vicisitudes esto y mucho que discutir, pero podría ser otra propuesta, esa expropiación del uso temporal con un justiprecio, y siempre que delimitemos muy bien quién es ese ocupa vulnerable, cuál es la temporalidad. Creo que tiene que ser siempre temporal, nunca esto a perpetuo, porque entonces sí que nos cargaríamos el contenido esencial del derecho de propiedad, y yendo por esa línea, ¿vale? Esas son las propuestas que yo considero, pero creo que para solucionar son propuestas públicas. Interprivatos, la relación no tiene sentido, no tiene por qué soportar el propietario individual un problema social que tenemos en España y que hay que darle salida. Y creo que no es a base de la relación interprivatos en la que confrontemos los dos derechos, porque creo, como he dicho, como civilista que soy, que en esa confrontación de intereses particulares prima el derecho de propiedad privada. Y no creo que este sea el tema de propiedad privada. No sé si he respondido a su pregunta. Pues la verdad que sí, también ha respondido incluso a algunas preguntas internas mías. Y también me había planteado o he estado estudiando en algunas ocasiones eso que propone usted, ¿no? De activar un poco más la participación pública en estos temas, la verdad que sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por aceptar mi ponencia hoy aquí. No sé si se ve bien la presentación. Espero que sí. Vale, sí, ahora la veo. De acuerdo. No sé cómo hacerlo para que se vea. Bueno, igualmente. Precisamente el objetivo de mi presentación hoy aquí es exponer un estudio que ya adelantaba antes el profesor Nassarre, ¿no? Que realizamos a nivel de la Unión Europea, en el que analizamos las buenas prácticas en diferentes países europeos para precisamente proponer medidas y actuaciones concretas en materia de vivienda social y vivienda asequible, que es precisamente uno de los grandes retos en las políticas a nivel internacional, ¿no? Así lo destacan tanto la nueva Agenda Urbana de la ONU como la OCDE y el Parlamento Europeo en su reciente informe del 2021. Entonces, este estudio culminó con la publicación del informe internacional Concrete Actions for Social and Affordable Housing, encargado por la Foundation for European Progressive Studies, los autores de los cuales fueron el profesor Nassarre, precisamente lo coordinó, junto con investigadores internacionales Liga Rashnaka y Milan Stadnik, que desgraciadamente nos dejó hace poquito. Entonces, la estructura y la metodología que seguimos para este estudio lo tenéis aquí un poco puesto, es decir, primero hicimos un trabajo previo de conceptualización importante, ¿no? No existe un criterio unitario de vivienda social y tampoco de vivienda asequible. No son conceptos fáciles ni simples, como lo adelantaba también el propio profesor Nassarre. Precisamente os enseñaba esta diapositiva que realizamos para otro proyecto de la UNECE, y en pues precisamente se refleja que, aparte de pensar en vivienda asequible como aquella en que se tienen que tener presentes pues el precio de la vivienda, ¿no? O la tipología de unidad familiar, los gastos especiales en que pueda tener esa unidad familiar, los ingresos, la posibilidad de acceder a ayudas. Más allá de todo esto, que normalmente es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de cómo calcular la asequibilidad de la vivienda, tenemos todos estos parámetros que no me voy a repetir porque también lo ha comentado el profesor Nassarre, pero sí que simplemente destacar, ¿no?, esta multidimensionalidad y la complejidad de conceptos como el de la vivienda asequible en el lado izquierdo, en el lado más rojo o más rosa, digamos, y en el lado derecho también, porque no se puede hablar de asequibilidad sin también hablar de sostenibilidad en verde, la parte más de vivienda sostenible.
Por lo tanto, fenómenos como la financiarización, la gentrificación, la urbanización, están remodelando muchas de las grandes ciudades y tenemos, lo ha comentado el profesor Nassarre, ¿no? Precisamente estos 30 más o 34 parámetros que deben tenerse en cuenta a nivel local, a nivel familiar, a nivel local, a nivel supramunicipal, a nivel nacional y también a nivel internacional a la hora de abordar estas problemáticas, ¿no? Y en tema de sostenibilidad en la vivienda, pues tendríamos como 3 vertientes. Tenemos la sostenibilidad económica, tenemos la sostenibilidad social y cultural, que sería más enfocada hacia la calidad de vida, la convivencia vecinal, la inclusión social, la igualdad de género, la no discriminación, etcétera. Y la sostenibilidad ambiental, que iría pues más destinada a lo que también se ha comentado antes, ¿no? El tema de la renovación de viviendas, la construcción, su diseño, la eficiencia energética, por ejemplo, esta línea de la Renovation Wave de la Unión Europea. Entonces, volviendo a un poco la estructura de este trabajo, una vez que determinamos todos estos conceptos que tenemos aquí, vivienda asequible, vivienda sostenible, vivienda social, también sin hogarismo, también la inclusividad, digamos que los puntales que determinaron este estudio, vivienda asequible, sostenible e inclusiva, ¿no? La selección de países que hemos estudiado, seguido tanto criterios de dimensión, más países de mayor y menor tamaño, también de la ubicación geográfica, ¿no? Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, Países Bajos, Reino Unido, Inglaterra en particular y Austria representando a los países nórdicos occidentales de Europa, a España representando a los países mediterráneos y Eslovaquia, Letonia y demás países bálticos para Europa del Este, ¿no? Yo creo que uno de los grandes puntos de este informe es que para elegir y para destacar las buenas prácticas hemos querido utilizar criterios objetivos, ¿no? Es decir, no es subjetividad pura y dura de los propios investigadores, sino que para determinar estas prácticas las hemos desarrollado a través de estos criterios objetivos. Importante hablar del tema del presupuesto, de la financiación de estas prácticas, ¿no? Del alcance de sus beneficiarios, del impacto real que han tenido estas buenas prácticas en ese sitio. Los resultados y los obstáculos encontrados. También a nivel de lecciones aprendidas, pues los puntos fuertes, los puntos débiles, la replicabilidad de esas medidas, si es posible extenderlas a otras localidades o incluso a otros modelos, otros países, ¿no? Y finalmente, a través de este planteamiento ascendente, ¿no? El bottom-up approach que le decimos, el trabajo identifica los principales desafíos y lecciones aprendidas relacionadas con la vivienda social y vivienda asequible y propone 30 recomendaciones concretas de políticas y de actuaciones a nivel municipal, regional, estatal y también europeo para mejorar esa asequibilidad. Y precisamente este trato multinivel que tratamos aquí es el que ha mencionado esta mañana, al principio de esta mañana, el director general de Vivienda y Suelo, ¿no? Entonces, en las 2 siguientes diapositivas se recogen las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de cada país, que por supuesto por la falta de tiempo no puedo entrar más en detalle, pero tenéis en el informe y si no los podemos discutir posteriormente también. Y aquí sí que me detengo un poco más. En la siguiente tabla se resumen las problemáticas y los retos comunes encontrados en materia de vivienda, ¿no? Que las clasificamos en 6 áreas diferentes. La primera, la gobernanza, lo tenéis en las partes de azul, las iremos viendo, la gobernanza, la urbanización y la asequibilidad, la vivienda de alquiler social, la inmigración, la privación en la vivienda y las personas sin hogar. De estos temas, de estas temáticas abordadas, sí que es verdad que digamos que las tratadas en la mayoría de países o señaladas por la gran parte o la totalidad de ellas son 3, ¿no? La primera sería esta de aquí, la que cuadramos en rojo, que es el impacto del proceso de urbanización en la problemática de la asequibilidad de la vivienda. Esta está destacada en todos los países que hemos estudiado y en este ámbito de la urbanización
también aquí en verde se menciona la falta de cohesión territorial, las restricciones geográficas territoriales, la gentrificación de las ciudades, la turistificación, que estoy segura que son temáticas que a lo largo del Congreso irán saliendo. Entonces, en este punto, algunas de las prácticas, de las buenas prácticas que se proponían, por ejemplo, es la creación de diferentes tenencias de vivienda para crear ese continuum, que luego mencionaremos también, el tema de unas rentas referenciadas, de un sistema de puntos para determinar los arrendamientos, la creación de comunidades mixtas, la intervención de la administración pública en sus diferentes niveles a través de diferentes incentivos, etcétera. Son medidas que se van destacando a lo largo de los países. La segunda gran problemática es el de la vivienda social de alquiler, también abordado por la gran mayoría de los países, en dos enfoques diferentes. El primero, el tamaño del parque, normalmente destacando la necesidad de aumentar ese parque, pero también qué pasa cuando el parque es demasiado grande o medidas tomadas a nivel de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para enfocar más o hacer un ámbito más restrictivo para poder acceder a este parque, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos. El segundo aspecto tratado en tema de vivienda social de alquiler es en relación a los modelos de gestión. ¿De acuerdo? Aquí destacamos pues, asociaciones, entidades privadas sin ánimos de lucro que adoptan este rol de gestión y de incremento del parque social, sus mecanismos de cross-subsidization, de transparencia a través de regulación por un organismo público, etc. El tercer gran reto es la privación en la vivienda grave, ¿no? Y aquí destacamos su falta de adecuación en diferentes ámbitos. Uno, precisamente resaltado por la ponente que me ha precedido, o sea que perfecto, que es la falta de accesibilidad universal de la vivienda, sobre todo para personas mayores y para personas con discapacidad, ¿no? Ya hemos visto realmente los números bajísimos, por no decirlo, y la necesidad de abordar esta problemática. También la problemática de la rehabilitación y renovación del parque, que también se ha mencionado, creo que por el director general de Vivienda, y la mejora en la eficiencia energética. Aquí destacamos buenas prácticas, por ejemplo, en Países Bajos, también extendido en otros países, un proyecto Energy Sprong, ¿no? Donde la renovación de las obras de renovación se pagan a través de los ahorros de futuros, digamos. También fondos de desarrollo de vivienda a nivel estatal, por ejemplo, entre otras medidas. Otros retos mencionados de menor medida, pero no por ellos menos importante, por tanto también me gustaría mencionarlos, son la gobernanza en la vivienda, es decir, la relación con la falta de coherencia entre las políticas de vivienda, la falta de datos y de investigación en relación con la vivienda, la inmigración, el tema de la inmigración, los refugiados y, por último, y no por ello menos importante, el sinhogarismo, ¿no? En sus diferentes formas, personas sin techo, sinhogarismo oculto, ocupas, que también se ha mencionado anteriormente. Es decir, el sinhogarismo es una problemática que creo que también se ha mencionado, que va en aumento en casi todos los países europeos. A raíz de todo el estudio anterior y a través de este planeamiento de bottom-up, ¿no? desde las prácticas a niveles nacionales a nivel europeo, se identificamos las principales lecciones aprendidas relacionadas con la vivienda social y la vivienda asequible, que tenéis aquí en un pulpo elaborado por el profesor Nassarre, precisamente para este informe. Y a través de estas lecciones aprendidas se proponen estas 30 recomendaciones, 10 a nivel local, que tenéis a posteriori, que no me dará tiempo de mencionar, 10 a nivel local, 10 a nivel regional nacional y 10 a nivel de la Unión Europea, ¿no? Entonces, para enfocarme en cuáles son estas lecciones aprendidas y que resumen un poco todo lo estudiado en
esta investigación y en este informe. La primera lección aprendida es la necesidad de conseguir un continuum funcional de tenencias de la vivienda, mencionado por el profesor Nassarre también anteriormente. Es decir, ese abanico de posibilidades que permita crear alternativas reales a la propiedad. Tenemos que dotarnos de alquileres que sean funcionales, que equilibren los intereses de las dos partes, de propietario, arrendador y arrendatario. También la introducción y fomento de las tenencias intermedias, propiedad compartida, propiedad temporal, entre otras. Esta sería la primera lección. La segunda lección aprendida es la necesidad de crear o consolidar instituciones asimiladas a las Housing Associations, es decir, a estas entidades privadas sin ánimo de lucro con esta regulación a nivel público también, las cuales contribuyen favorablemente a promocionar vivienda social y asequible y también permiten ofrecer esa colaboración entre la iniciativa pública-privada, que también se mencionaba al inicio de este congreso. La tercera lección aprendida es la necesidad de combatir los efectos negativos del fenómeno de la progresiva urbanización, lo hemos mencionado, ¿no? La falta de asequibilidad, la escasez de vivienda, sobre todo en esas zonas más urbanas y más densas, la deterioración del parque, la gentrificación. Todos estos aspectos, combatirlos a través de distintos instrumentos que permitan aumentar el parque de vivienda social y asequible, obviamente asequible sin olvidar políticas para las personas más vulnerables, ¿no? Esas personas sin hogar o de exclusión residencial, y también instrumentos de políticas de cohesión territorial, muy importantes. La cuarta lección aprendida es que es esencial garantizar el acceso universal a la vivienda, principalmente para las personas con diversidad funcional y personas mayores, precisamente lo que resaltaba la ponente que me ha precedido. Y esos mismos instrumentos necesarios para garantizar ese acceso, por ejemplo, instrumentos de rehabilitación, instrumentos de renovación, estos también son necesarios para lograr objetivos de eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Todo ello teniendo en cuenta y evitando lo que se conoce como renovictions, ¿no? Que es decir, esos desahucios por renovación. La quinta lección aprendida es que se ha demostrado... Perdona, Nuria. Para recordar que unos 2-3 minutos para ir concluyendo y poder dar paso a la discusión, ¿sí? Perfecto. Gracias. Esta quinta lección aprendida, ¿no? No funciona, se ha demostrado que no funciona ni parchear las leyes ni la existencia de legislación de vivienda incoherente o contradictoria a veces a los diferentes niveles. Aquí en España tenemos ejemplos de ello. Se recomienda, ¿no? En este punto a nivel regional estatal incluir esa coordinación entre las políticas de vivienda a diferentes niveles y también reconocer a nivel constitucional o legal ese derecho subjetivo a la vivienda y definir las responsabilidades de los distintos niveles de la administración. Como últimas lecciones aprendidas, como sexta y séptima lecciones, aquí resaltamos la necesidad de transferir. Hablamos de investigación, hablamos de datos, hablamos de información, ¿no? Se trata de la necesidad de transferir y comunicar la investigación científica y contrastada en materia de vivienda a los grupos de interés, a los stakeholders, a los agentes también del propio sector, ¿no? Además de conseguir la proactividad de la administración pública y del tercer sector y otras entidades también que fomentan, gestionan y promocionan vivienda en ese sector. También la necesidad de aumentar la información y formación de los ciudadanos e instituciones en materia de vivienda y resaltar que recabar datos fiables y de ahí también la importancia de centros de investigación sobre viviendas son esenciales para orientar adecuadamente las políticas de vivienda y para que realmente tengan un impacto real y aborden las problemáticas concretas existentes en cada estado, en cada localidad, en cada país, ¿no? Todas estas recomendaciones, obviamente, no deben tenerse en cuenta aisladamente, y eso también se ha mencionado, sino que hace falta una política coordinada a varios niveles, ¿no? Con prioridades
generales y enfocadas a combatir precisamente pues, estos grandes retos que hemos señalado con el cuadro, con la taxonomía anterior, ¿no? Que es la asequibilidad en su mayor medida, los procesos de urbanización, la vivienda social, la gobernanza, las distintas formas de privación de vivienda, la inmigración y las personas sin hogar, entre otros. Y bueno, lo dejo aquí. Tenéis el informe disponible en el abstract que mandé, está el informe disponible, el enlace, y si no, pues como ha comentado el profesor Nassarre, es buscar el título de aquí y ponerlo en el... Es de consulta abierta a nivel online. Muchas gracias, doctora Lambea. La verdad es que es muy interesante todo lo comentado y necesario también, una ardua labor de investigación. Voy a dar paso directamente pues, a la profesora María Góñez Rodríguez de Almeida para que pueda agregar o introducir alguna cuestión al respecto. Pues muchas gracias y Nuria, enhorabuena porque me parece que es un informe fantástico el que habéis hecho, que no me he leído entero, me lo mandó ayer Maridalia, pero prometo hacerlo en profundidad porque dije, ¿qué me mandas? Pero muchísimas gracias porque creo que promete y promete mucho con la explicación que nos has dado ahora de todos los aspectos que habéis tocado, que habéis manejado y creo que va a ser pues, una lectura de referencia durante estos meses. O sea que enhorabuena por ese estudio, por ese trabajo fantástico que estáis realizando. A raíz de eso, mi primera pregunta es más de curiosidad, aunque me lo leeré. Si me podrías decir, primero, de todas esas buenas prácticas que habéis comparado y que habéis cotejado a nivel europeo, ¿cuál, a tu juicio, a nivel nacional, podría ser la más adecuada o la más que pudiéramos implantar debido a la idiosincrasia de nuestro país, a nuestra estructura también en materia competencial, ¿no? de vivienda y de cómo está organizado, que podría ser a tu juicio la más adecuada o que podríamos copiar? No sé si es mucho pedirte porque son muchísimas las cosas que habéis mirado, pero esto es como pura curiosidad de, pues mira, esto me ha llamado la atención, creo que esto en España sí funcionaría. Esa es mi primera pregunta. Si quieres me contestas y te hago luego la otra o como tú quieras, o te hago las dos seguidas. Como prefieras, como prefieras. Bueno, pues sí que esa es una y que es curiosidad. Y dos, si cuando hablamos de la vivienda asequible, y me lo leeré también en el informe, pero fundamentalmente estamos pensando en vivienda en alquiler, que es lo que más o menos creo que he deducido por lo que estás explicando, o también en propiedad y en ese caso, ¿qué medidas habría para fomentar esa vivienda asequible en propiedad si es que funciona? Perfecto. Porque veo más fácil que sea en alquiler, ¿vale? Porque es un poco lo que te decía. Muchas gracias por las preguntas. En el tema de las medidas y qué medidas podemos adoptar, la verdad que me surgen bastantes en la mente, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay particularmente, yo creo que dos, que ya estamos enfocadas a ello, es simplemente acabar de desarrollarlas, darles el marco legal o bien dotarlas de la financiación necesaria y que me alegra porque alguna ya la he ido escuchando cuando hablaba, por ejemplo, el director general de Vivienda Suelo, ¿no? Una es esa colaboración público-privada, es decir, captar vivienda a través de incentivos positivos. Yo creo que siempre hay que apostar, y este informe también lo ha demostrado, en los incentivos positivos en vez de ir a nivel de incentivos negativos. Esa colaboración público-privada a la hora de captar, también de promoción y sobre todo, y cada vez van desarrollándose más entidades al respecto. Lo que pasa que yo creo que haría falta dotarlo de un marco legal que lo acompañara, es ese fomento de entidades, por ejemplo, privadas sin ánimo de lucro para que gestionen todo ese parque de vivienda social a través de un knowledge, de un know-how que ya tienen y que a través del marco legal adecuado, a través de los incentivos fiscales adecuados y a través de la colaboración con la administración adecuada, podrían, como comentaba el director general, podrían maximizar, ¿no? esa financiación. Ese por un lado, y por otro lado, y no tanto a nivel de financiación puro y duro y de políticas de vivienda social, sino más a nivel estructural,
es lo que comentaba el profesor Nassarre de las tenencias intermedias, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña la propiedad compartida, la propiedad temporal, que se están empezando a utilizar también para desarrollar políticas sociales. Y tú antes en la intervención anterior mencionabas el tema de si las entidades de fuera utilizaban o no, cómo gestionaban ese parque y cómo lo transmitían a sus usuarios, ¿no? Principalmente se hace a través de arrendamientos, pero también es verdad que utilizan figuras como la propiedad compartida o la propiedad compartida dentro de una propiedad temporal, ¿no? Para hacer más asequible aún ese acceso a la vivienda. Eso por un lado. Y ahora se me ha ido la segunda pregunta, perdón. ¿Cuál era la segunda? Vivienda asequible. Si a tu juicio es más vivienda en alquiler o también vivienda en propiedad, y en este caso, ¿cómo fomentaríamos más complicado esa vivienda en propiedad asequible? ¿Cómo facilitaríamos el acceso a la vivienda en propiedad más asequible? Aquí tenemos una de las problemáticas principales, que por eso la primera parte que tratamos en este informe es de conceptualización, ¿no? ¿Qué entendemos por vivienda social? ¿Qué entendemos por vivienda asequible? Y creo que es uno de los grandes retos y que cada país y cada estado tiene sus propias variables a la hora de tratar esto, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, en España, que siempre las políticas históricamente han ido enfocadas a ese fomento de vivienda en propiedad, vivienda social en propiedad, por eso siempre nos destacan, nos ponen últimos en la lista, ¿no?, de ese parque de vivienda social. ¿Por qué? Porque a nivel europeo, desde hace muchos años, siempre se ha enfocado o siempre se habla de esa vivienda social en alquiler. Entonces, dejan aparte el tema de la propiedad. Ha bajado, si no recuerdo mal, me parece, incluso el parque de alquiler, no sé, antes lo estaba mirando, pero bueno, tú tendrás más datos. Incluso yo creo que desconocemos la totalidad de parque que tenemos, precisamente porque, ¿qué hablamos? De vivienda protegida, también incluimos las bolsas de mediación, también es muy complicado y carecemos precisamente de este dato, ¿no? Y en la vivienda asequible, yo te diría que las dos modalidades, es decir, sí que es verdad que se enfoca principalmente en vivienda de alquiler, pero yo no excluiría y no creo que se tenga que excluir, y en este informe no lo excluimos, el acceso a una propiedad asequible, ¿no? Y precisamente con estas fórmulas que te comentaba, a través de la propiedad compartida, de la propiedad temporal. Yo creo que un poco por aquí. Es decir, creo que no hay fórmulas mágicas, obviamente, ¿no? Pero lo ideal sería, es decir, no hay solo una solución, sino que lo ideal sería dar ese abanico de opciones, de posibilidades. ¿Por qué? Porque al final, actualmente, las políticas que tenemos de vivienda social van más enfocadas, por desgracia, por necesidad, a atender a las problemáticas de las personas que ya están excluidas de esa sociedad, ¿no? Las más vulnerables. Y en cambio, quizá nos estamos olvidando un poco de esa clase que quizá tiene ese poder adquisitivo medio-bajo, que está totalmente excluido del mercado privado, pero que se queda ahí en medio, ¿no? Lo que se llama los squeezed middle income, que lo dicen a nivel europeo y que es una problemática a nivel europeo también, ¿eh? Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a ambas. La verdad que es muy interesante, incluso me parece que justo con la ponencia que finaliza, que es justo la mía, pues también se concatena, ¿no?, con todos estos temas de financiación y en relación a la asequibilidad, ¿no? Así que bueno, voy a pasar directamente con una pequeña presentación que haré sobre los instrumentos jurídicos financieros de fomento al ahorro para el acceso a la vivienda en propiedad, ¿no? Voy a compartir también una pequeña presentación y aquí en esta comunicación es importante destacar que es producto, pues, de un estudio que se ha publicado con el mismo título en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario y concretamente en el número 784 de este año, ¿no?
Y al igual que en el estudio, pues en esta ponencia lo que pretendo es aportar pues algunos, ¿cómo decir? Algunas propuestas, reflexiones o incluso señalar alternativas, ¿no?, a esa fórmula de acceso a la vivienda en propiedad, concretamente que es la que se utiliza en la actualidad, ¿no?, de ahorro y crédito hipotecario. Como vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver un triángulo en la siguiente. Podemos ver un triángulo en el que nosotros podemos encontrar exactamente cuál es la fórmula que se está aplicando en la actualidad para el acceso a la vivienda y propiedad. Pues encontramos no una, sino dos, pero basada en los mismos elementos, ¿no? Encontramos primero la fórmula netamente privada, que sería a través de un ahorro personal o familiar, que por lo general es de un 20% del valor de la vivienda que se pretende en propiedad, y de un crédito hipotecario del resto, del 80% adicional, aunque veremos algunos elementos. Y por otra parte, también podemos encontrar una fórmula a la que se le adiciona una participación pública, que es aquella que encontramos desarrollada con ahorro personal, una bonificación o subsidio público y directamente un crédito hipotecario, ¿no? Estas incluso son las fórmulas muy conocidas, al menos en América Latina, como ABC del acceso a la vivienda en propiedad, que son ahorro, bono y crédito. Y esta fórmula nosotros podemos identificar pues dos elementos primordiales, ¿no? O podemos directamente comentar que el ahorro se considera pues esencial y que el crédito es determinante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las situaciones que discutíamos justo en el artículo, que en España ciertamente se reconoce y se respalda ese derecho a la vivienda, ¿no?, pero que las políticas públicas en gran parte también incitan, ¿no?, a la vivienda en propiedad, y que no tenemos otras alternativas, muchas veces no se aplican o desarrollan alternativas que ya están reguladas, ¿no? Pero no solamente las políticas de vivienda, sino que también existe un sentimiento, una cultura personal y familiar de esa necesidad o ese deseo de ser propietarios. Es tanto así que no pasa solamente en España, sino también en toda Europa, y que, de acuerdo aquí como ponía algo en las gráficas, en Europa esta tenencia, ¿no?, la vivienda en propiedad alcanza e incluso sobrepasa el 70%, y en España incluso sobre el 78%, claro, son pues estadísticas que pueden variar, además que son de 2018 las que menciono, pueden variar con los efectos directos de la pandemia, ¿no?, de COVID-19, y que incluso recientemente comentábamos con una investigadora de la cátedra lo que pasaba en Dinamarca, ¿no? La doctora Rosa María García lo comentaba recientemente, ¿no?, que ya se empieza a ver esos cambios, ¿no?, por presión y demás en el propio mercado. Así que bueno, conociendo esta situación, también es importante comentar, como vemos en la diapositiva pues, siguiente, que encontramos a esa fórmula de acceso a la propiedad pues algunos obstáculos, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues bueno, si hemos visto que se forma de ahorro y de crédito, por otra parte, entonces podemos ver, por ejemplo, que las medidas de endurecimiento de las condiciones financieras, que incluso comentaba el doctor Nazarre en su intervención ponencia de esta mañana, ciertamente son unas medidas de endurecimiento con buen fundamento, ¿no? Porque lo que se procura es quizás no caer en esa situación que se cayó en la crisis de 2007 de una flexibilización extrema, que al final lo que ha llevado pues es a unas consecuencias negativas como la alta tasa de morosidad, lanzamientos, desahucios masivos, ¿no? Y que incluso se le atribuye en gran parte esa generación de la burbuja inmobiliaria e incluso colapso financiero, ¿no? Así que podemos ver claramente las medidas de endurecimiento del crédito sí que constituyen un obstáculo a este acceso, pero también están bien fundamentadas las situaciones que esa medida no vienen acompañadas en gran parte
pues de algunas alternativas a las que estas personas que tienen deseo de acceder a una vivienda en propiedad puedan pues acceder a ellas, ¿no? También en esta misma fórmula nosotros podemos encontrar otros obstáculos como son el propio encarecimiento de las unidades habitacionales, ya que hemos visto, si tenemos que completar pues una fórmula de un 20% de ahorro, que incluso aquí mismo vemos que resulta un obstáculo la excesiva carga fiscal que sostiene la vivienda en sí, ese 20% se convierte en gran parte hasta en un 32%, tomando en cuenta que los impuestos, gastos de gestión, tramitación pueden rondar entre 10-12%, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ello constituyen estos obstáculos para poder lograr esta fórmula. Además, a todo ello podemos también agregar el tema de la falta de motivación y cultura financiera en relación al ahorro, ¿no? Y ello nos lleva a que las propias políticas de vivienda deben pensarse y diseñarse introduciendo una parte, claro, en caso de que hablamos de políticas destinadas directamente a la adquisición de la vivienda en propiedad, pues deben destinar alguna medida para la preparación, el acompañamiento o esas medidas que serían las llamadas preadquisitivas, ¿no? O sea, que las personas, las familias que tengan ese interés de adquirir las viviendas, pues tendrían que tener cierta formación en relación a cómo adquirirlo, cómo lograr pues esos ahorros o ese capital requerido, ¿no? Para realmente llegar a un crédito sano, que es el que promueven esas medidas de endurecimiento actual. Así que en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver, por ejemplo, algunos productos financieros o incluso algunas figuras jurídicas concretas que se han aplicado en política pública comparada para lograr esto, ¿no? Para lograr esta configuración, concientización o preparación previa de la adquisición de una vivienda en propiedad. Por ejemplo, en este artículo nosotros comentábamos el tema de las cuentas de ahorro programado y hacíamos alusión directa a las que están reguladas en la República Dominicana, que son unas cuentas a través de las cuales, por ejemplo, un empleado que siempre que cotiza en la Seguridad Social, por ejemplo, pues puede celebrar un contrato de depósito con una entidad bancaria en el que le autoriza directamente a su empleador el ir descontando una cantidad o un porcentaje X determinado y derivarlo directamente a esa cuenta de ahorro para la vivienda, ¿no? Esas son cuentas programadas para la vivienda. ¿Qué significa esto? Que eso es un tipo de ahorro inferior, de ahorro coercitivo, ¿no? Un ahorro que se hace indirecto, o sea, aunque voluntario, de tipo coercitivo, porque el empleado nunca recibe esa cantidad que va directa a la cuenta, sino pues hasta finalizado estos contratos o hasta que se cumplan algunas condiciones de la contratación, y esto permite pues la recaudación de estos ahorros necesarios para adquirir una vivienda en propiedad, ¿no? O sea, le da la oportunidad de crear ese 20%, ese capital necesario para acceder a un crédito sano, ¿no? A ese 80% del crédito. Y en relación a estas cuentas, incluso como vemos en la diapositiva siguiente, podemos ver, por ejemplo, algunos elementos en estas cuentas, tanto de ventajas como de incentivos que encontramos. Y, por ejemplo, en la regulación vemos la posibilidad de que los titulares de cuentas de ahorro de vivienda en la República Dominicana pues pueden acceder a exenciones de tasas bancarias y demás, pueden también tener alguna tasa de interés a su favor más alta, pues también incluso acceder a través de la misma cuenta una vez finalizada, primero a subsidios o bonificaciones a la vivienda y segundo a financiación bancaria, ¿no? Porque pasa que a muchas personas pues no son consideradas sujetos de crédito y por ende esa cuenta, ese proyecto, ¿no? de ahorro le permite demostrar una capacidad de pago y de cumplimiento y por ende una siguiente financiación, ¿no?
Igual, al igual que, para no entrar en más detalle, ¿no? Voy justa de tiempo, pues al igual que estas cuentas de ahorro, incluso en otros estados que se han regulado, han profundizado un poco más. El tema, por ejemplo, de las cuentas de ahorro colombianas, ahí encontramos la aplicación de los elementos como el derecho de uso y derecho de habitación, donde la entidad financiera, aún siendo la propietaria de las viviendas, las entrega al titular de la cuenta de ahorro para que en cierto periodo, generalmente unos 3 años, pues puedan usarla, disfrutarla, ¿no? En esa condición de usuario, de habitacionista, ¿no? Dependiendo de lo que se haya acordado, y pues haciendo una repartición de gastos, ¿no? Pues ese habitacionista, por ejemplo, pues pagará esos gastos de mantenimiento de la vivienda, y la entidad financiera como propietario pues pagará todas las relativas al dominio. Y comentar también que justamente estas cuentas de ahorro no están muy lejos de las que habían existido hasta 2013 en España, que eran las cuentas de ahorro vivienda, que también promovían o trataban de promover el ahorro directamente para la vivienda y especialmente para los más jóvenes, ¿no? Y aquí pues lo que se hacía era basado en deducciones del impuesto de la persona física, pues se ponían hasta un tope de unos 9.000 euros para que estas personas puedan deducirse todo lo que habían ahorrado, y por ende era pues una contribución. El tema está que estas cuentas en España, por ejemplo, directamente pues se eliminaron por la ley de presupuestos del Estado del 2012 y por algunas recomendaciones europeas, porque se decía que estos incentivos iban en contraposición del arrendamiento, ¿no? Entonces, por ende, se han prácticamente eliminado en gran parte estas ayudas o estas promociones estatales, ¿no? Y quedan pues algunas autonómicas por allí. El tema en relación a estos incentivos al ahorro, especialmente en España, es que han desaparecido sin ningún sustituto, y claramente el fundamento de desaparecer las cuentas de ahorro en España era pues que no se podía, como he dicho, orientar todos a la vivienda en propiedad, pero realmente sí que existen otras opciones y propuestas que podrían ser aplicadas. Como vemos en la próxima diapositiva, al igual que estos productos financieros, también podemos encontrar pues algunas figuras jurídicas directas con las que se puede también materializar ese acceso a la vivienda en propiedad, aún no estando todavía listos o no disponiendo de esos ahorros necesarios, ese 20% de capital requerido para la vivienda, ¿no? Y uno de esos es el contrato de arrendamiento con opción de compra, por ejemplo, que ciertamente es un contrato atípico y que encontramos regulado por una parte en el Código Civil y por otras partes pues todo lo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El tema está que es un contrato que ciertamente permite pues disfrutar esa vivienda pretendida por un tiempo como un arrendatario, y llegado cierto tiempo pues ejercer una opción de compra y adquirirla como propietario, ¿no? Y que justo permitirá también, dependiendo si se acuerdan que la propia renta sea parte de la prima, se puede lograr ese ahorro en el mismo momento en que incluso se disfruta la vivienda. Y bueno, sí que hay algunas ventajas, como pueden ver en la diapositiva, y desventajas aún, pero lo que quiero destacar es que en España, aunque sí que se han introducido directamente estos contratos, tienen muy poca recepción hasta el momento, ¿no? Como vemos en la diapositiva anterior, también podemos señalar el leasing habitacional. El leasing habitacional es una figura también jurídica que, bueno, puede ser muy atípica, ¿no? Atípica por dos razones. Primero, porque ya es atípico el leasing, ¿no? Por lo general, y en segunda parte porque el leasing generalmente es financiero, y en este caso pues estará aplicado a la vivienda, ¿no? Así que tenemos una especie de contrato de arrendamiento con opción a compra financiero, ¿no?
y tiene una muy buena regulación, diremos, o una buena acogida en Colombia, por ejemplo. Y aquí lo que se trata de hacer es que, bueno, la vivienda siempre quede en propiedad de la entidad financiera, y que el propietario pues tenga esa posibilidad de ir pagando unos canon de arrendamiento, o en este caso, bueno, el propio leasing, y al final tenga esa opción de un remate, una compra de la vivienda. Y todo ello le permite esa preparación del ahorro, ¿no? Todo lo que vamos comentando hasta ahora son alternativas para lograr esa vivienda aún sin disponer de los fondos. En la próxima diapositiva también he querido señalar pues las propuestas catalanas, ¿no? Las propuestas catalanas, especialmente de la propiedad compartida y la propiedad temporal, que justo también comentaban pues mis antecesoras, ¿no? Tanto la doctora Lambea como la doctora Goñi se referían a ellos. Y realmente solo quiero comentar por temas de tiempo de que el propio preámbulo de la ley 19/2015 en Cataluña ya planteaba el porqué de introducir estas normas, y era con el fundamento de flexibilizar las vías de adquisición, ¿no? Ofreciendo algunas fórmulas alternativas y que abarataran o al menos minoraran, ¿no? Los costes económicos que ya planteaba la propiedad absoluta, ¿no? Y bueno, aquí le dejo algunas ventajas e inconvenientes, pero solo comentar que en el tema de la propiedad compartida lo que se procura pues es la posibilidad, ¿no? De ir adquiriendo de manera progresiva la propiedad, y en la propiedad temporal pues lo que más que todo se cuestiona, ¿no? La absolutividad, ¿no? de la propiedad, y la posibilidad de ser propietarios absolutos solo por un tiempo determinado. Así que finalmente en la próxima diapositiva planteaba algunas reflexiones también, algunas demás, pero por tema de tiempo me limitaré solamente a decir que el tema del ahorro en España, especialmente el ahorro voluntario, va en declive, y que desde 2013 pues no parece tampoco que esto vaya pues a cambiar, y es por lo que ese es el estudio que he planteado, que si alguno quiere pues también ampliarlo, con gusto se lo puedo compartir. Va exactamente con el motivo de establecer o destacar la necesidad de aplicar unos verdaderos incentivos y medidas de acompañamiento económico que vayan mucho más allá, ¿no? De los productos económicos que tenemos hasta el momento, ¿no? Y bueno, destacar especialmente o finalmente que en España pues como tengo ya en la última diapositiva, que en España pues el desarrollo de estas cuentas programados para la vivienda puede incluso lograrse con deducciones salariales, como se hace en políticas comparadas, y que incluso también se puede llegar a establecer pues a nivel estatal instrumentos o mecanismos de financiación para la vivienda en propiedad apoyado en figuras como las de tenencias intermedias, que están bastante trabajadas, y especialmente desde la cátedra de UNESCO, ¿no? Que aquí podemos entrar a mucho más detalle. Y finalmente también destaco pues la necesidad de crear políticas públicas de vivienda que atiendan la preparación previa, ¿no? Como decía. Y claro está, este artículo, aunque se basaba directamente en el tema de la propiedad, no quiere decir que sea la única solución, porque la propiedad debe coexistir con un sinnúmero de tenencias para poder atender las distintas necesidades de los demandantes. Bueno, ya hasta aquí mi intervención, y espero no haberme extendido mucho. Como discutiente, finalmente, pues tengo a la doctora Lambea, a la que le pido disculpas si me he extendido, y también le pido un breve aporte. Hola, gracias Maridalia, la verdad que muy interesante. Sí, seré muy breve debido al tiempo, veo que vamos con bastante retraso. Muy interesante, muchas gracias por todas estas figuras. La verdad que, bueno, a mí la duda principal que se me plantea ante todas estas, todas estas figuras, es quién debe fomentar estas figuras y cómo. Es decir, tienen que ser los bancos directamente, tiene que ser la administración, porque lo has insinuado, pero es que es verdad,
los planes de vivienda, sobre todo a raíz del gran giro entre 2012 y 2013, es decir, a raíz de la crisis, las políticas de vivienda que se enmarcan dentro de los planes de vivienda se han enfocado al alquiler y a la rehabilitación, ¿no? Entonces han dejado apartado totalmente el tema de la promoción de la propiedad, que si se ha recuperado en algún punto, se ha recuperado sobre todo para para evitar esa despoblación en ciertas zonas más rurales o para temas de jóvenes, pero sobre todo para evitar esta despoblación. Entonces, y por lo que veo, el plan nuevo, el plan del 22-25, no creo que tampoco vaya por la línea de volver a incorporar ese fomento de la propiedad, ¿no? Entonces, la primera pregunta o reflexión sería cómo debemos fomentar esto y quién debe promocionarlo, esto por un lado. Y por otro es, si planteas estas medidas solo en el campo de la vivienda social, vivienda protegida, o también dentro de vivienda asequible en general dentro del mercado privado, ¿no? Es decir, dentro de un campo de vivienda social para colectivos determinados con límites de ingresos o lo planteas a nivel general. Claro. Bueno, muchas gracias, Nuria. Bueno, la verdad que en relación al quién debe promoverlas, si seguimos, por ejemplo, cómo se han aplicado estas políticas en los estados en los que lo he estudiado, podemos decir primero que son regulaciones directamente, ¿no? O sea, son leyes que promueve directamente el legislativo y especialmente por tratarse del tema del derecho a la propiedad, ¿no? Es lo que a la vivienda, perdón. Es lo que se requiere. Así que no podrían ser únicamente productos bancarios que regulen o que introduzcan como una novedad un banco, pues no, tienen que ser figuras políticas concretas que demanen, ¿no? Que devengan directamente pues, de la administración pública, ¿no? Y en dado caso, aún yendo más profundo, pues requieren regulaciones concretas. En relación a lo que me decías, al campo social, por ejemplo, en el caso de las cuentas programadas que se regulan en la República Dominicana, nosotros podemos encontrar algunas limitaciones, no si es de promoción pública o promoción privada, sino limitaciones respecto al adquiriente directamente. Por ejemplo, no importa si estas viviendas las construye el Estado o las construye el sector privado, el tema es que debe cumplir algunos temas o requisitos esenciales, como por ejemplo, para acceder a una cuenta de esta, se tiene que tener pues la intención de comprar una vivienda de las consideradas de bajo costo, y las viviendas consideradas de bajo costo, pues la propia regulación establece un máximo. La propia regulación dirá, incluso se actualiza cada año por inflación, y la norma te dice, bueno, pues para este año se considerará vivienda de bajo costo X cantidad. O sea, tanto un promotor privado que pongan a disposición viviendas que sean menor de esa cantidad estipulada, incluso por Hacienda directamente, puede promoverlas, ¿no? Y además, respecto a la persona, para acceder a algunas de las bonificaciones que dan estas cuentas, también tiene que cumplir algunos requerimientos, como por ejemplo, que sea la primera vivienda que compre. O sea, que tiene que llevar algún registro de catastro, de los registros y demás que digan que nunca ha sido propietario de una vivienda, ¿no? Entonces, a estas personas se le da esta prioridad de acceder a estos beneficios. Entonces, en relación a todas estas figuras, lo que yo puedo concluir es con que son unas figuras que realmente necesitan una regulación clara y un objetivo claro, pero no se puede limitar quién las ejercerá. Puede ser público o privado, pero sí que delimitar pues un público o más bien un segmento de la población al que debe beneficiar con prioridad. Bien. Bueno, Nuria, pues muchas gracias por los planteamientos, y aquí como ahora en mi papel de coordinadora moderadora, quiero pasar a una sección muy breve de preguntas, y en este caso pues hasta el momento solo pues plantear la pregunta que nos hace uno de los participantes o quienes nos siguen, y nos hace en el chat, nos pones por aquí que hablando de vulnerable, o sea, si hablamos de vulnerable o nos referimos como vulnerable al ocupa,
tarifa y no hablamos del arrendador que tiene un solo piso y que, por ejemplo, complementa su pensión pequeña o reducida con estos ingresos, no debería tenerse en cuenta entonces en la administración una doble normativa, ¿no? Que si la norma debería separar propietarios buitres, por ejemplo, como lo llama, y además lo entrecomilla, de los propietarios sacrificados, ¿no? Y por eso entiendo que este planteamiento quizás lo puede ampliar un poco la doctora Goñi al respecto, si está por aquí. Hola. A ver, como tengo las dos pantallas, me lío. A ver, el legislador ya distingue entre el gran tenedor o propietario, persona física con más de 10 inmuebles en alquiler o persona jurídica, y el propietario normal. Y de hecho, en el aspecto de la ocupación que yo he estado tratando, lo distingue clarísimamente ya desde la reforma de la Ley 5 de 2018 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que ahí solo se permitía o solo se permite a partir de ese momento la expulsión inmediata de los ocupas o de los precaristas, vamos, también en un piso que pertenezca a una persona física que no sea gran tenedor, mientras que no se le permite esa expulsión inmediata antes de que termine el procedimiento posesorio de expulsión correspondiente. No se le permite ejercer esa actividad de expulsión a la persona jurídica o al gran tenedor. Y estos reales decretos leyes de estado de alarma, el último que me he referido, o sea, el 1120 o la modificación que se introdujo en el último, vuelve a distinguir y vuelve a separar la persona física de la persona jurídica o el gran tenedor, persona física gran tenedor con 10 inmuebles para el arrendamiento, y de nuevo solo se puede paralizar la expulsión de los ocupas, del desalojo, si eres una persona jurídica o un gran tenedor. Es decir, el legislador distingue, pero yo a lo mejor no soy políticamente correcta, pero discrepo de esa distinción, porque entiendo que si eres propietario estamos defendiendo un derecho subjetivo a la propiedad, y da igual quién sea su titular, una persona jurídica o una persona física. Entiendo que ahí, de verdad, la ley no debería hacer distingos, es decir, las mismas posibilidades de defensa se le debe dar al propietario persona física como al propietario persona jurídica, sea fondo buitre o sea una persona con 11 inmuebles, que a lo mejor necesita, bueno, si tiene 11 inmuebles no es tan pobre, pero no es verdad, pero a lo mejor lo necesita también para lo que fuere. Entonces, yo creo que, vamos a ver, debemos defender y dar defensa al derecho subjetivo que estamos tratando de proteger, que es el que tiene que tener la acción para defenderse, y ahí no podemos distinguir según titular. Es mi consideración. Otra cosa, volvemos a que deba ayudarse a una persona, o sea, que se den más incentivos para el alquiler de esa persona que realmente es su renta, de darle unos medios de defensa adecuados, pero creo que la defensa del derecho de propiedad debe ser igual, seas persona jurídica o seas persona física, porque el derecho que estamos defendiendo o protegiendo en este caso es el mismo, o para todos o para ninguno, pero de hecho el legislador lo hace, lo distingue, o sea, le da más posibilidades de defensa a la persona física, que es lo que diría él, al arrendador que complementa su pensión, por hablar de la terminología que ha utilizado, que a la persona jurídica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Espero que este aporte pues haya satisfecho la duda, ¿no? del participante. Aprovecho también para comentar por aquí que nos planteaban dónde estaría la diferencia entre vivienda de protección oficial y vivienda asequible. Entiendo que es para la doctora Lambea directamente. Sí, aquí volvemos a entrar, gracias por la pregunta, volvemos a entrar en temas Uy. Uy, disculpad, no sé qué ha pasado. ¿Se ha ido? Continúa, Nuria, todo bien. Ah, vale, ¿se había cerrado? Creo que sí, ¿no? Ah, vale, Sí, vale. sí. Vaya, me han censurado la respuesta, ¿eh? Bueno, brevemente, es decir, volvemos a entrar en una problemática de conceptos. A nivel español, vivienda protegida o vivienda de protección oficial es aquella que se califica como tal por un proceso administrativo, es decir, una vez calificamos esa vivienda como protegida o vivienda
protección oficial, entra dentro, debe cumplir unos requisitos técnicos, temas de habitabilidad, temas de espacio, es decir, unos requisitos más técnicos, unos requisitos de ofrecerla a un precio máximo establecido por unas tablas y unos beneficiarios concretos, es decir, unos beneficiarios que cumplan también con unos ingresos máximos. Esto sería lo que a nivel español se entiende como vivienda protegida o vivienda de protección oficial. Entonces, este concepto entraría dentro de lo que entendemos como vivienda social, que vivienda social engloba toda aquella vivienda que se ofrece por un precio asequible o inferior al precio de mercado y siempre que vaya acompañado de ese procedimiento, es decir, que su adjudicación no sigue las reglas de mercado, sino que sigue las reglas de necesidad de vivienda normalmente marcadas por la propia normativa, ¿no? Eso sería el concepto de vivienda social. El concepto de vivienda asequible, pues vivienda asequible podría entrar dentro de vivienda social siempre que se ofrezca, normalmente actualmente en muchos países se entiende vivienda asequible como aquella que se ofrece al 80% del precio de mercado, con políticas de vivienda, es decir, hay influencia de la administración a la hora de adjudicarlas también, pero sí que es verdad que podemos encontrar vivienda asequible en el propio sector privado. Por ejemplo, en los países donde hay temas de rentas referenciadas a nivel privado o, por ejemplo, las rentas antiguas de la propia LAO aquí en España, es decir, o viviendas que se ofrecen de manera asequible per se, ¿no? Es decir, sin intervención administrativa. Por lo tanto, el concepto de vivienda asequible está enfocado sobre todo a una vivienda que no es para aquellos colectivos más vulnerables, gente que queda excluida quizá del propio precio de mercado, sino que estaría aquí en medio, pero sí que es verdad que cuando lo planteamos, por ejemplo, a nivel español, vivienda asequible podría estar dentro del propio sector privado o dentro del propio sector social, dentro de vivienda social, si siguiera cumpliendo con esos dos criterios que hemos mencionado. Pero existen informes diferentes, con conceptos diferentes, atendiendo al nivel donde se realice. Concepto complejo. Sí que sí, muchas gracias, Nuria. Bueno, finalmente nos agregan un aporte que dice que claro que es evidente que para adquirir una vivienda pues debe buscarse financiación bancaria, ¿no? Como comentaba en mi ponencia, y que decía, pero que el problema es que la cuota de financiación sea muy parecida o incluso quizás igual al arrendamiento, y así pues no se alquilarán vivienda, y es una opinión, ¿no? O sea, lo que decía, pues sí, el tema puede ir por allí, ¿no? En esa necesidad, pero ya eso, ahí tendríamos, ¿no?, que entrar a mucho más detalle. El tema está que se puedan ofrecer soluciones o alternativas a quienes tengan la necesidad, el deseo y la preparación para una vivienda en propiedad, y también pues un mercado de alquiler también, ¿cómo decir?, sano, en el que las cuotas o los arrendamientos no sean igual a una cuota bancaria, ¿no? Incluso pueden ser mejores y que en mejores condiciones, ¿no? No solamente podemos medir el arrendamiento con relación a la cuota, sino también a ciertas condiciones contractuales. Así que bueno, aprovecho para cerrar aquí nuestro panel, y agradezco tanto a cada uno de los ponentes en sus tan interesantes comunicaciones, como a los participantes y asistentes que han seguido tan de cerca pues cada una de las ponencias. Muchísimas gracias a todos, y solo quiero recordarles que nos vemos nuevamente por aquí a las 4 para continuar con el panel 2. Muchísimas gracias.